Estamos en el Evangelio de Marcos. Estamos viendo este Evangelio que es como el primero, el que de alguna forma resume muy bien no solamente las enseñanzas, pero las experiencias vividas por los apóstoles, sobre todo por Pedro. Y nos da claramente a un Señor que siempre está actuando. Siempre está sirviendo al Padre de una forma preciosa, revelando a nosotros en este mundo quién es Dios y cuáles son los propósitos de Dios. Y yo he titulado nuestra meditación en esta mañana que dice, nadie es mayor que nuestro Dios. Nadie es mayor que nuestro Dios. Y yo no diría solamente nadie, sino que decía nada es mayor que nuestro Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Yo también creo así. Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52, dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Antes de este episodio, para hacer memoria, Jesús pidió a sus discípulos que buscaran comida para más de 5,000 personas. Ellos preguntaron asombrados si iban y buscaban 200 denarios de pan. Era difícil, era algo imposible dar de comer a más de 5,000 personas. Y la primera pregunta que quiero hacernos a nosotros todos es, ¿cómo reaccionamos cuando se nos encomienda una tarea imposible? Y un pensamiento que me llamó mucho la atención es este: una situación imposible para los humanos es simplemente una oportunidad para Dios. Los discípulos hicieron lo que pudieron, recolectaron la comida disponible y organizaron a la gente en grupos. 5 panes, ¿acordáis? Esto y 2 pececitos. Luego, en respuesta a la oración de Jesús, Dios el Padre hizo lo imposible. Hubo pan y hubo pescado para toda aquella multitud, inclusive sobró. Cuando enfrentamos una tarea igualmente difícil, hagamos lo que está en nuestras posibilidades y pidamos a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. Creo que hay mucha sabiduría en entender y hacer lo que a mí me toca y permitir que Dios haga lo que le toca a Él. Muchas veces en nuestra vida pasamos la vida reclamando al Señor, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no me salvas? ¿Por qué no me transformas? ¿Por qué no me haces Superman o lo que sea? Pero no es eso. Lo que Dios tiene que hacer siempre lo hará, y lo hace con sabiduría y poder y perfección. Lo importante es lo que nos toca a nosotros hacer. La oración abre puertas para que Dios haga que suceda lo imposible. La oración tiene poder y nos conecta a Dios de tal forma que nos une
a su presencia y vemos lo imposible acontecer. Después de calmar el hambre de la multitud, Jesús despidió inmediatamente a sus discípulos para que se le adelantaran mientras él despedía a la gente. Eso es lo que hemos leído en el texto, ¿verdad? El Señor dijo, venga, marcharos, deja que yo despido a la gente, iros por favor y nos encontraremos más tarde. Y ellos se fueron y quizás ellos mismos no entendían, pero Señor, mira que hay mucha gente, no quieres que te ayudemos o cualquier otra cosa, pero el Señor dijo, no, marcharos. Y el Señor necesitaba no solo despedir a la gente, sino que como vimos en el texto, Él necesitaba estar solo e ir al monte o a la cima de una montaña a orar y a comunicar y a hablar con Dios. ¿Por qué tenía que hacerlo así? Es una gran pregunta al pensar en el texto. ¿Por qué no les dejó allí? ¿Por qué tomó esta decisión de ir esto solo a orar? Y la primera cosa que yo recibo cuando leo ese texto es que el poder y la gloria divina no tienen nada que ver con la gloria o el poder humano. El poder y la gloria divina nada tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. Aquello que a veces damos poder y importancia no tiene ninguna importancia para el Dios Todopoderoso. Juan, el apóstol Juan, nos da una pista por qué Jesús hizo que los discípulos se fueran. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14 a 15, dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La situación aquí es que el Señor manda a los discípulos porque Él estaba viendo lo que iba a venir. Y toda aquella multitud, ahora admirada de lo que habían podido ver, que comieron toda la multitud y había provisión para todos ellos, pues entre ellos los más politizados o los políticos, como siempre los hay, ¿verdad? Dijeron, mira, ese es el Mesías, vamos a cogerlo y vamos a hacerlo rey ahora en ese momento, aunque sea a la fuerza. Jesús nos dice que cuando la multitud se sintió satisfecha, surgió la idea de apoderarse de él y hacerle rey. Eso era lo último que Jesús deseaba. Jesús era rey, iba a ser rey, pero nunca de esta manera. Precisamente, ese había sido el camino al poder que Jesús había rechazado de una vez para siempre cuando pasó por las tentaciones. ¿Os acordáis? Oh, si dices quién eres, yo te daré toda la gloria de este mundo. Échate de aquí para abajo. Los ángeles. Y el Señor va a decir, no, Satanás, yo no quiero eso. Yo no tengo parte contigo. Yo no quiero parte contigo. No quiero nada que ver con el mal. Y la santidad nos aparta completamente del pensamiento maligno que nuestro siglo lleva en su historia y que solo destruye. Jesús no quería que sus discípulos se contagiaran con aquel impulso nacionalista de los demás judíos. Este no era el camino para su reino. No estaba en el propósito divino que Jesús o sus discípulos asumieran el poder de esta forma. No todos los caminos llevan a Roma. No todo lo que hacemos o la manera como hacemos agrada a Dios. Podemos hacer algo muy precioso a la vista, pero esto no le engaña al Señor, porque Dios ve lo que nadie, a veces hasta nosotros mismos, no vemos. Segundo aspecto que yo veo en ese texto es que la oración es fuente de la poderosa manifestación divina.
Es importante orar y de paso os invito, hermanos, a aquellos que quieren esto juntos, batallar en oración todos los domingos. Ese domingo todavía a las 7, próximo domingo 20 horas. Estamos aquí solamente para clamar al Señor, para que nos bendiga. Y cuántas bendiciones a lo largo de estos años serían innúmeras que podemos contar juntos, todos aquellos que estamos ahí clamando al Señor por las familias de la iglesia, por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nuestra ciudad, por los dirigentes, por la iglesia, por las misiones y tantas otras cosas. La oración es fuente de la poderosa manifestación divina. Jesús se quedó solo y subió a una colina a orar. Los problemas se le echaban encima. Y aquí hay algo muy revelador. Para quien piensa que Jesús nunca tuvo problema y que todo fue así, como por arte de magia, para él se engaña completamente. La vida que Jesús vivió aquí, pasó por todo lo que él pasó, fue complicada y mucho. Porque lidiar con nosotros, seres humanos, mentes pervertidas, ciegos y llenos de envidia, de tantas otras cosas como podemos ver en la palabra, hermanos, tengo que decir que no es fácil. Para Jesús no lo fue, aún siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero, tenía la difícil formación de los discípulos, cabezones, cabeza dura, siempre pensando y haciendo lo que creían, pero sin consultar con Dios, así como somos nosotros también, ¿eh? No somos muy diferentes de los discípulos, casi nada de diferencia. Quizás el siglo en que vivimos, pero lo demás somos muy parecidos. El barullo de la multitud que le pedía y que le clamaba porque había muchísima necesidad. ¿Cuántas veces Jesús se sintió realmente con el corazón compungido al ver la necesidad de la gente, la injusticia que había en aquella época? Y si tú te paras a mirar este mundo hoy, también te quedas así. Porque hay tanta injusticia y maldad en esta tierra que uno a veces no consigue ni siquiera oír ya los telediarios y los anuncios de la maldad que hay. La hostilidad de los líderes religiosos. Jesús pasó por estos líderes religiosos de una forma tremenda. Le perseguían en todo momento. Buscaban siempre las 5 patas al gato con la vida de Jesús. La maldad de Herodes Antipas, este hombre cruel y que quería la gloria para sí, que perseguía a Jesús y que mató a uno de los grandes profetas de la época, cual no nacido de mujer hubo mayor, como fue Juan el Bautista. Y ahora, como si fuera poco y no bastara ya, los políticos que querían convertirle en contra de su voluntad como un Mesías nacionalista. Eso es muy interesante. Un Mesías nacionalista no es lo que Dios quiere. Las cargas que tenía nuestro Señor no eran fáciles, ni pocas. Pero cuando miro esto y lo veo en su manera de actuar, me doy cuenta que no hay lugar para quejas. Mejor es orar. Cuanto más te quejas, más te hundes. Cuanto más te quejas, más lejos del Señor estás. Cuanto más te quejas, menos o más demuestra que no conoces al Señor para nada. Jesús se fue a la colina a hablar con quien tenía que hablar, con aquel que puede resolver las cosas, con aquel que no es sordo ni mudo, con aquel que anhela estar con nosotros y con aquel que anhela hablarnos cuál es su voluntad, con aquel que puede acallar nuestra alma y puede calmar nuestro dolor, con aquel que entiende de víctimas y nos va a dejar bien claro que tú no eres víctima para nada. La víctima fue quien conocemos y quien estaba ahora en la colina orando al Señor. Jesús necesitaba estar en oración y lo estuvo algunas horas delante del Padre. Cuán importante es llevar todo a Dios en oración.
No en vano el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, va a decir: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay lugar para el afán, no hay lugar para el estrés, no hay lugar para el miedo. Cuando confiamos en el Señor, todo lo podemos presentar a Él. No hay momento que Dios no vaya a decir así: pero hija, tú eres tan complicada, no te entiendo. Hijo, oh, qué rollo, no puedo entenderte. ¿Qué me vienes a decir? No hay nada de esto. Él lo entiende todo perfectamente, hasta el último detalle. Cuando confiamos en Dios, descansamos en Él, y nuestra vida se llena de esta paz que no es humana. Mi paz os doy, va a decir el Señor. Algo totalmente más allá de nuestro entendimiento, pues nuestro corazón y pensamiento quedan guardados, protegidos en Él. Las quejas nos endurecen, la oración nos trae paz. La noche duraba en aquel tiempo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, por eso habían 4 vigilias. Y se dividían así en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Pues más o menos a eso de las 3 de la mañana, Jesús mira desde la colina al mar, al lago, y ve la situación. El viento estaba rugiendo y Jesús veía la barca y sus discípulos en ella luchando denodadamente, ¿no?, para alcanzar la otra orilla. El viento era contrario, era una tempestad tremenda. Cuando oramos, Dios nos hace ver las cosas bajo su perspectiva, nos fortalece la confianza y nos muestra cómo debemos actuar. Eso me recuerda a Isaías, orando al Señor porque murió el rey y ahora hay un problema grave y no se sabe cómo gobernar la nación. Y el Señor le va a hablar con él y él va a tener un encuentro precioso con Dios. Pero acaba saliendo en que Dios le va a decir: tú eres la solución, ¿a quién voy a enviar si no? Y Isaías va, Isaías proclama. Y en vez de estar en lamentos y en que la gente tenga pena de uno mismo, se da cuenta que con Dios Él puede hacer algo tremendo como lo ha hecho, porque es un grandísimo profeta. Tercer aspecto: cuando confiamos a Dios nuestros problemas, somos solución para otros. Cuando realmente colocamos en las manos del Señor nuestros problemas, Dios puede usarnos como bendición para los demás. En cuanto Jesús vio sus amigos en dificultad, puso a un lado sus propios problemas. El momento de la oración ya había pasado. Había llegado ahora el momento de la acción, porque aquel que ora no va a quedar pasivo frente a las necesidades de esta vida. Aquel que sirve al Señor no puede ser pasivo frente a las necesidades que encontramos. Él vino y caminó sobre las aguas, ¿no? Algo tremendo, algo tremendamente contra cualquier ley natural. Jesús paseándose por aquel lago, ¿no?, aquel mar de Galilea en olas y olas y viento, y él paseándose sobre las aguas. Inexplicable. Agustín de Hipona, hablando sobre ese texto, va a decir una frase que me impactó mucho. Dijo así: vino, hablando de Jesús, vino hollando las olas y así pone bajo sus pies todos los tumultos de las marejadas de la vida. Cristianos, ¿por qué temer? Si tenemos a un Dios como este, que es capaz de hacer lo imposible, ¿por qué vivir angustiados, entediados, deprimidos? Si Dios es quien gobierna y nos sostiene y sabe todas
las cosas. Cuando Cristo está presente, la tormenta se convierte en calma. El tumulto deja paso a la paz. Lo imposible se realiza. Lo insoportable se hace soportable y se superan las limitaciones sin sucumbir. Caminar con Cristo será también para los creyentes, para nosotros, conquistar las tempestades. Acordaros que la tempestad no es eterna, no es fácil. Cada uno a veces nos toca vivir las nuestras. Y mientras vivimos es difícil. Y hay que, poner toda la fuerza para ir adelante. Pero no son eternas, porque el Señor nos hizo más que vencedores. Y como decía una canción que conocemos todos, la victoria está, solo tienes que creer. No obstante, la primera reacción que tuvo aquellos discípulos cuando vieron a Jesús fue, yo no los voy a culpar, pero fue así. Creo que haríamos todos lo mismo, catastrófica. Pensaron que era un fantasma, comenzaron a gritar en aquel barco, ya estaban tensos por todo lo que estaba viviendo y de repente ven ahí, yo que sé, una figura de blanco, no sé cómo estaría Jesús, pero caminando sobre la agua. Nadie ha visto a nadie caminar sobre las aguas. Y comienzan a gritar y hay un desespero total en medio de aquella barquita porque creían que era un fantasma, yo que sé, que estaba por allí de paseo en plena tempestad. Pero ahí está nuestro Señor, siempre con nosotros, como Él ha prometido. Mirar, hermanos, algo que yo admiro en Dios es que yo no puedo contar un segundo que no sepa que Dios ha estado conmigo. Aun cuando yo no entendía, más tarde pude ver su mano allí. De hecho, ayer Dios estaba con nosotros de una forma tan preciosa, porque en un despiste casi que me iba enfrente de un coche, pero de lleno. Y el Señor paró aquí. Y yo dije, gracias, Señor, solo tú puedes hacer esto. Solo tú. Él está siempre, en las duras, en las maduras, en los momentos de alegría y cuando yo no quiero ver a nadie y mis ojos están llenos de lágrimas, en las tempestades y en los crudos momentos de la vida. Él sigue siendo y será por siempre fiel. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, tened ánimo, yo soy. No temáis. Interesante, ánimo y miedo, ¿no? O temor. Necesitamos, la fe nos lleva a estar animados, nos lleva a ver más allá de las circunstancias, porque no podemos estar, los creyentes no pueden mirar simplemente a las circunstancias, tienen que ir más allá por la fe. Y cuando hay fe, el temor se va. Completamente. Hay algo en las palabras yo soy, que son mencionadas en Mateo, en Marcos y Juan, las cuales habiendo sido emitidas por los labios que las pronunciaron y en las circunstancias en que fueron articuladas, expresan algo superior. Yo soy, no solamente estoy. Hay una diferencia, gracias a Dios, nuestro idioma sí que podemos ver esa diferencia. Es muy diferente decir yo estoy y yo soy. Para nosotros, ¿no? Los castellanos, hay una diferencia tremenda. Estar es un estado que puede cambiar. Ser es inmutable. Él está, voy a decir mejor, Él es con nosotros siempre. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ¿quién va a estar contra mí? Él es. Él está, Él es siempre conmigo. Pero Jesús consideró que el hacerle saber que Él estaba allí bastaba para disipar todos sus temores. Si Él está, el ánimo no decae. Si Él está, el temor pierde protagonismo. Jesús entra en el barco y milagrosamente la tempestad se calma, llegando juntos al destino pensado. De hecho, yo creo
Siempre que Jesús está en el barco de nuestra vida, tenemos calma aún en medio de la tormenta, ¿sí o no? Amén. Yo creo en eso. Y me acuerdan mucho las palabras del profeta Isaías en 41, versículos 10, cuando dice, no temas, dice a su pueblo, a nosotros también, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algunas conclusiones, porque ese texto, aunque parece pequeño, tiene enseñanzas tan profundas para nuestras vidas. Mateo 14:33 dice así, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es parte de este día y de esta historia contada por Mateo en ese caso. Mateo nos relata el episodio tan precioso de Pedro que va a caminar sobre el mar también. ¿Os acordáis? Si eres tú, di que vaya. Y él se dijo, ven, y él fue y caminó sobre las aguas, ¿no? Y también nos cuenta que como al llegar al otro lado, ya a la orilla, la gente reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Es algo tremendo, pero yo quisiera hoy pararme ya al término, en un detalle que nos dice Marcos, porque creo que nos trae mucha enseñanza, para mí por lo menos, en nuestras vidas. Los discípulos estaban asombrados y maravillados de todo lo sucedido. Ciertamente, el Espíritu nos revela la manifestación de Dios en nuestra vida. Pero, cuán importante, y hermanos, quedaros con esto, es meditar, entender, considerar, a fin de conocer a Dios de forma profunda y correcta. ¿Cuánto tiempo pasas tú pensando en Dios? ¿Cuánto tiempo a la semana, hermanos? A veces pasamos horas en una película, a veces pasamos horas en un juego de internet, ¿no? A veces pasamos horas de paseo, o horas en la playa, allí como iguana, ¿no? Que el sol me caliente y me broncee. A veces pasamos horas en un salón de belleza para rizar el pelo o alisarlo, o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo meditas en lo que Dios te está hablando? Porque Dios habla. ¿Alguien aquí cree que Dios no habla? Si habla, ¿qué te habla? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está mostrando el Señor? A veces somos muy tardos para ver, para meditar, para escuchar, y a veces perdemos batallas por nuestra cabezonería de no querer entender lo que Dios está diciendo. Cuán importante es conocerlo de esta manera y grabarlo en nuestra vida de forma profunda y correcta. Marcos nos dice así, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué interesante, ¿no? O sea, ellos venían en aquella barca con un milagro tremendo bajo el brazo. No era el pan, era un milagro, ¿verdad? ¡Wow! El Señor dio de comer a no sé cuántas personas, porque eran más de 5,000 personas, con apenas estos panes y esos peces. Era algo tremendo, ¿sí o no? Si nos pasara eso aquí, supongo que iríamos todos, no sé, a la internet lo primero, ¿no? Grabaríamos y pasaríamos para el mundo entero. Pero no habían entendido nada. ¿Sabes por qué? Porque no se pararon a fijar lo que el Señor quería que vieran. Los panes y los peces no eran nada para el Señor, nunca lo fueron. Él creó, ¿no? Esto el trigo, Él creó esto a los peces, Él creó todo. El Señor dice, mío es el oro y la plata, que el Señor no se importa con los euros de nadie. Pero quería que ellos vieran y conocieran de verdad quién es el Dios que yo creo. ¿Cómo es mi Padre Celestial? ¿Cómo es aquel a quien yo sirvo?
no habían entendido porque el corazón estaba endurecido. Y tú puedes endurecer tu corazón cuando lo llenas de todo, menos de meditar como aquel varón del Salmo 1, día y noche en su palabra. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos deberes que debemos hacer. Entre ellos, los que yo quiero destacar en ese texto es: debemos considerar nuestros caminos. Considera tus caminos. ¿Cómo estás caminando tú? La manera como tú caminas, la manera como te vistes espiritualmente, estoy hablando ahora, ¿es agradable a Dios? ¿O el Señor no te puede ni siquiera mirar? Debemos ver cómo estamos caminando para agradar a Dios. Debemos considerar también los tiempos, hermanos. Lo que se está pasando en nuestro tiempo habla mucho de lo que va a pasar. Y el Señor dice que Él vendrá, pero parte de la que se le llama iglesia estará completamente anonadada. ¡Ah! Vino. ¿Y dónde está mi aceite? Nosotros, ¿cómo somos? ¿Qué parte somos? ¿Está nuestro corazón lleno del Espíritu Santo? ¿Sabemos que es el tiempo de testificar? Sabemos que es nuestro tiempo, porque tu tiempo va a pasar, decía nuestro hermano Eliseo, ¿no? Y yo también lo digo, hermano Eliseo, yo estoy de acuerdo con él cuando él dice: el tiempo pasa muy rápido, ya estoy en la casa de los 60, ¿no? Digo: Señor, ya bajé bastante de lo que yo pensaba. ¿Cuánto tiempo más me queda? No lo sé, pero una cosa sí: ese es el tiempo que Dios me dio para servirle en esta tierra. Debemos ser entendidos de su voluntad. Una de las cosas que más cuesta a la gente, a los hijos de Dios, es entender la voluntad de Dios. Pero necesitamos ser entendidos, porque necesitamos saber lo que Dios quiere y amar lo que Dios quiere, hacer y querer lo que Dios quiere. Por eso debemos ser llenos del Espíritu y debemos reconocer, y aquí hay algo muy lindo: agradecidos. Español tiene un dicho precioso, es de bien nacidos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu corazón es agradecido ante Dios, significa que tú estás reconociendo la mano de Dios en tu vida. Que tú estás reconociendo su poder sobre tu vida. Agradecidos por el obrar de Dios en nuestras vidas. Dios obra mucho y vemos muy poquito, vemos muy poco. El poder de este mundo no se compara al poder de Dios. No busque el camino de esta tierra. No busque la fama de la manera que la tierra y el mundo nos lleva. No es eso. Eso te va a llevar a un desastre. La oración es realmente el canal que nos conecta con el poder divino. Y confiar, hermanos, confiar en Dios y tener una fe firme en el Señor está estrechamente unido a conocer al único y verdadero Dios a quien le servimos. La fe y el conocimiento van juntas. Cuanto más conozco a mi Dios, más creo en Él, más confío en Él. Además es porque es imposible no hacer esto, porque Dios nunca decepciona. Algunas personas se decepcionan con las circunstancias en que viven, pero si fueran capaces y humildes de ir a su presencia, entenderían el por qué, el para qué. Dice el salmista, y quiero terminar con dos textos. El salmista dice en el Salmo 77, versículos 12 a 15: meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios. Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande
como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y Pedro, exactamente Pedro, que también es protagonista en esta historia, aunque no hable de él hoy, al final de su tiempo va a decir así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una de las mayores enfermedades de este siglo es la ansiedad. Estamos viviendo un momento que hasta los adolescentes tienen una ansiedad. Los psicólogos... Un ingeniero de inteligencia artificial es capaz de analizar datos. Después de la pandemia, aunque nuestra memoria se va, hay mucha más gente insegura por todos los cantos de esta tierra. La gente no sabe ni cómo tratarles, porque están con un corazón completamente ansioso y sin esperanza. Lo triste, muy triste será si la iglesia del Señor también viva ansiosa, porque nosotros conocemos la mano poderosa del Señor, aquel que todo lo sostiene. Y por eso, buscando y pensando en el Señor, me doy cuenta que ese texto me dice algo más que nunca había visto. Y es que la ansiedad no es nada más y nada menos que el reflejo de un orgullo diferente en mi vida. Cuando yo decido por mi, ¿cómo yo podría decir? Mi tontería en la cabeza y mi falta de conocimiento, que Dios no puede ayudarme. Cuando yo decido que Él no puede cuidar de mí. Cuando yo decido que Él no controla todas las cosas, aunque yo no controle nada. Y mirando desde el otro lado, el Señor también ve esto como orgullo, como orgullo. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, y lo va a decir él que conoció muy bien esta realidad: humillémonos. Y humillar no quiere decir el Señor que nos va a hacer trapos o pilfarro que Dios va a pisar así, va a decir, qué bien, ahora tengo donde pisar una alfombra. Nunca Dios hará eso. El Dios que dio su vida por ti jamás te hará eso. Siempre te cuidará como la niña. Amén. Nos cuida así, hermanos. Conozca a este Dios. Conoce a Dios de verdad y camina con Él. Mano a mano, lado a lado, que Él te lleve en los brazos cuando necesite, pero que te lleve Él y no tú. Permite que Él te muestre cómo nos cuida. No hay cuidado más exquisito que el cuidado de Dios, pero para ello yo necesito ser humilde y creer y permitir y permitir. Quizás el no creer en la poderosa mano de Dios sea un acto de orgullo, pero esto solo te llevará siempre a la ansiedad. Nunca tendrás paz. Tenemos que dejar este hábito como creyentes, porque el mundo necesita ver una iglesia viva, una iglesia actuante, una iglesia resplandeciente, una iglesia firme, no perfecta todavía, porque nada de ninguno de nosotros aún estamos en camino, pero una iglesia que muestra y revela el Dios cuidador. Dios tiene cuidado de nosotros. Confiemos en Él, pues Él nunca, nunca falla.